¿Te imaginas a un médico que se autosuministre una dosis de bacterias vía oral con el fin de ver cómo éstas podían afectar su cuerpo y hallar una solución a un problema médico del estómago que cambiaría el panorama médico, en lo que se refiere a una enfermedad muy común del estómago como son las úlceras gástricas? Pues es gracias a esta práctica muy temeraria conocida como autoinoculación el médico Marshall pudo completar su estudio sobre la bacteria del Helicobacter pylori, demostrando con esto que había una bacteria que podía sobrevivir al ambiente más extremo para la supervivencia de cualquier microorganismo como lo es el estómago humano. En este video te voy a contar algunos detalles sobre los médicos Marshall y Warren, su tenacidad y su lucha contra la adversidad para conseguir que sus investigaciones médicas sean reconocidas por la ciencia oficial con respecto al origen de las úlceras gástricas y la gastritis crónica, enfermedades que afectan el estómago humano, el tardío reconocimiento por parte de la Sociedad Médica y su posterior premiación con el Premio Nobel de Medicina el año 2005, gracias a sus incansables esfuerzos en sus investigaciones médicas en bien de la medicina humana. Prepárate que aquí comenzamos con una nueva historia digna de admiración e inspiración. Muchas de las personas hoy en día sufrimos de gastritis crónica, es una afección que aqueja a la mayoría de la población, su causa son muchos factores, pero esta es una enfermedad que si no tomamos las medidas y tratamiento adecuado puede ir empeorando y complicándose progresivamente. Podría desencadenar una úlcera de estómago y finalmente en un posterior cáncer de estómago. Todos hemos escuchado alguna vez de la famosa úlcera de estómago. Bueno, estas no suelen ser mortales, aunque sí dolorosas. Durante mucho tiempo la ciencia médica no encontraba su causa, por lo que se pensaba que se desarrollaban cuando se formaba un exceso de ácido en el estómago, lo que afectaba la pared intestinal. Ese exceso de ácido, a su vez, se creía que era causado por el estrés, la comida picante o la ingesta de alcohol en grandes cantidades. Al no existir una cura clara para la úlcera, los tratamientos solían centrarse en mitigar el dolor. Pero hubo dos profesionales médicos que emprendieron una lucha tenaz por investigar a fondo la posible otra causa que sería el origen de la llamada úlcera gástrica. Los protagonistas de esta historia son el Dr. Robert Warren, quien era un patólogo en plantilla de un hospital de Perth, y Barry Marshall, que era un internista de 30 años en periodo de formación, no un médico propiamente dicho. Sin embargo, estos dos colegas unieron sus esfuerzos para llevar un gran proyecto para llegar a un gran descubrimiento en el campo de la medicina. El Dr. Warren observó la bacteria por primera vez el 11 de junio de 1979, él comentó su hallazgo de esta forma: trabajaba en mi tarea diaria de examinar las preparaciones para el estudio microscópico de las biopsias gástricas. En una preparación de mucosa gástrica con gastritis crónica activa observé una línea azul en la superficie del epitelio gástrico. Con mayor aumento, pude distinguir numerosos pequeños bacilos que componían dicha línea azul, firmemente adheridos a la superficie del epitelio. Lo que confirmó mi sospecha. Durante los 18 meses siguientes, Warren estudió y recogió más casos, en los que la bacteria acompañaba siempre a las lesiones histológicas de gastritis. Como patólogo, tenía claro que las bacterias, presentes en cualquier tejido inflamado, debían considerarse agentes causales. Sin embargo, debía luchar contra la creencia de que las bacterias no crecían en el medio ácido del estómago. Era como pensar que un ser humano pueda sobrevivir sin ningún recurso en medio del desierto del Sáhara. El estómago es el ambiente más extremo y hostil para la supervivencia de cualquier organismo. Por tanto, era prácticamente una utopía pensar que una bacteria podría sobrevivir en el interior de nuestro estómago. Nadie creía en el Dr. Warren, excepto su esposa, médico psiquiatra, quien le animaba con entusiasmo a continuar sus investigaciones. Ella le escuchaba y estimulaba cuando regresaba a casa. A veces de madrugada Warren prosigue la búsqueda de bacterias en todas las preparaciones histológicas de mucosa gástrica, y comprueba que efectivamente estaban presentes en las formas activas de gastritis crónica. En muchos casos, aparecían en focos pequeños. Para asegurarse, aún más, muestra las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico a los expertos en esta técnica de imagen, quienes las confirman como bacterias. Por ese año le visita Barry Marshall, de 31 años, que seguía el programa de especialización clínica del Real Colegio de Médicos de Australia. Marshall debía realizar un trabajo de investigación.
Inicialmente, su jefe le sugiere un tema para su trabajo, pero el Dr. Marshall lo rechaza, por considerarlo irrelevante, a lo que su jefe le dice: si quieres algo interesante, posiblemente lo encuentres en el departamento de anatomía patológica, visita al chiflado de Warren, que está intentando convertir las gastritis en una enfermedad infecciosa. Y es entonces que Marshall se une a Warren y trabajan juntos en las investigaciones. Los doctores tomaron biopsias a 20 pacientes en los que la endoscopía de la mucosa gástrica resultara totalmente normal. Con satisfacción, se comprobó que la bacteria no aparecía en la mucosa gástrica no inflamada. A partir de esta observación, el entusiasmo creció hasta apasionarse por el proyecto, al que dedicaron toda su inteligencia, su voluntad y su tiempo laboral y de ocio. Marshall utilizó técnicas de cultivo adecuadas para favorecer el crecimiento de la nueva bacteria. Con este método los primeros intentos fracasaron. Sin embargo, la fortuna ayudó a estos investigadores tenaces. Después de un tiempo prolongado, un técnico de laboratorio advierte que la placa de cultivo de la biopsia 35 no había sido retirada de la estufa. Al observar con atención la placa, comprueba la existencia de minúsculas colonias transparentes. Identifica las bacterias, que son similares a las observadas en las preparaciones histológicas. Las investigaciones continuaron para reforzar con diversos resultados positivos y demostraciones que sustentaran su teoría de que la nueva bacteria era causante de la infección en el estómago. Durante todo este tiempo las investigaciones se vieron plagadas de obstáculos y problemas como la falta de apoyo de sectores médicos y farmacológicos, que más que todo se debía al escepticismo y falta de confianza en los dos médicos que a pesar de todo seguían trabajando con perseverancia y tenacidad en sus investigaciones. En enero de 1984, Marshall acuerda con Stuart Goodwin, microbiólogo que trabajaba en el Departamento de Microbiología Experimental, inocular cultivos puros de Campylobacter en el cerdo, considerado el animal más idóneo. Los experimentos fracasaron. Marshall no se desanimó. Se decidió a autoinocularse la bacteria. Sus amigos médicos intentaron disuadirle, exponiéndole diversos argumentos de índole científica y ética. Pero él se mantuvo firme en su decisión de exponerse a contraer la infección. En junio de 1984, acude en ayunas a la unidad de endoscopía. Pide a su jefe que comience por él, porque quería comprobar si la mucosa de su estómago era normal y no padecía gastritis. Las biopsias gástricas resultaron normales. En la misma sesión de endoscopias es biopsiado un varón adulto con síntomas de gastritis. La biopsia de este paciente demostró la presencia de gastritis. En el cultivo del paciente crecieron abundantes Campylobacter sensibles al metronidazol, que es una clase de medicamento cuya acción consiste en detener el crecimiento de alguna bacteria. Se le aplicó un tratamiento con sales de bismuto asociado a metronidazol que cura la infección. Una segunda endoscopía de control comprueba la curación de la gastritis de dicho paciente. El Dr. Marshall había seguido la evolución de este paciente con mucho interés. Al conocer la curación de la gastritis, decidió elegir el cultivo de las biopsias gástricas de la misma para su inoculación personal. Separa parte de este cultivo y lo ingiere después de haber tomado 400 miligramos de cimetidina con la intención de disminuir la secreción ácida y facilitar la infección gástrica. Literal, se tragó un vaso con alrededor de 1.000 millones de la bacteria Helicobacter pylori que, en sus propias palabras, sabía a agua pantanosa. Durante los 6 primeros días, Marshall no experimentó síntoma alguno. Al 7º día, le despertaron intensas náuseas y vómitos. Continuaron durante 3 días más. El material de los vómitos tenía un color claro y carecía de sabor ácido. En el 10º día, acude a repetir la segunda endoscopía. A pesar de que sentía apatía y debilidad física, no esperó inactivo, pues durante la mañana realizó el trabajo de prescribir tratamiento a los pacientes infectados. La segunda endoscopía resultó mucho más molesta que la primera. La biopsia demostró gastritis y en el cultivo creció Campylobacter. Ese día informó a su mujer de su autoinoculación del cultivo de la bacteria. Ella le miró enojada y le mostró a sus 4 hijos. Marshall le recordó con su humor habitual que la mayor parte de la comunidad científica aseguraba que la bacteria inoculada no era capaz de provocar daños infecciosos.
De inmediato inició una cura de sales de bismuto y metronidazol que mantuvo 14 días, con lo que las molestias desaparecieron. En la tercera endoscopía realizada pasado un mes de finalizado el tratamiento, la zona afectada de su organismo había recuperado la normalidad y las bacterias habían desaparecido. Con el tiempo y debido a hallazgos médicos posteriores, las investigaciones de los doctores Warren y Marshall fueron reconocidas en el mundo médico y científico, y ambos serían vistos como grandes profesionales muy tenaces y decididos en sus investigaciones y que contribuyeron enormemente a encontrar la solución al problema de las úlceras gástricas a través del tratamiento contra la nueva bacteria Helicobacter. Con el paso de los años, llegaron importantes reconocimientos para ambos médicos como la distinción del Colegio de Patólogos en 1995, la medalla de la Universidad de Hiroshima en 1996, premio de la Fundación Warren Alpert en 1994, premio de la Asociación Médica Australiana en 1995, premio de la Goethe Universidad en Alemania en 1997, doctor honorario en Medicina por la Universidad de Western Australia 1997. Doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria de España. Y finalmente, en otoño de 2005, recibieron el Premio Nobel de Medicina por su trabajo. Al final resultó que eran dos hombres con una idea brillante, merecedora de un Nobel y capaz de cambiar el mundo. Muy digno de admirar a estos dos médicos que lucharon por sacar adelante sus investigaciones con perseverancia y constancia en busca de la cura para las enfermedades gástricas. Su legado ha inspirado a nuevas generaciones de médicos en el campo de las enfermedades del estómago para que lleven adelante sus proyectos de investigación en este campo de la medicina. Hoy en día las investigaciones con respecto a la infección por Helicobacter pylori y las enfermedades extradigestivas no han terminado, y todavía se suscitan muchas preguntas pendientes de respuesta y de gran interés en este campo, pero que gracias al trabajo de los médicos Marshall y Warren se ha avanzado un gran tramo en la búsqueda de una cura para las dolencias gástricas. Sin duda, una historia muy inspiradora y motivadora que nos sirve de ejemplo para que nosotros no desfallezcamos en la búsqueda de nuestros propios sueños.